estoy con Tomás Bradley en la parroquia de San José de Tacuarembó. Y Tomás, te quería pedir primero para nuestros 8 seguidores que te presentes. Bueno, muchas gracias, muchas gracias. Bueno, como bien decís, Tomás Bradley, soy nacido en Argentina, en Buenos Aires. Me crié hasta los 19 años en la capital y ahí entré de jesuita en el año 83, allá en San Miguel. Y mi formación me llevó hasta el 95, en que me recibí de cura, me ordené, se dice, me ordenaron en realidad, de sacerdote. Y ahí me destinaron, en realidad hice un año de licencia y tenía que hacer el segundo año de licenciatura, pero me enviaron a ser cura párroco en La Rioja, así que hacia el oeste argentino. Por lo tanto, mis estudios quedaron bajo tierra. Traté de hacerlo varias veces, pero no pude. Estaba haciendo una licenciatura en teología. Y bueno, fui cura párroco ahí en La Rioja 2 años, un lugar bellísimo, con una religiosidad popular muy fuerte. Un pueblo muy sencillo, casi en épocas donde se me ocurren acá en Tacuarembó sería casi todo de tierra, de piedra, digamos, ¿no? Y allá era igual en ese tiempo. Vivía arriba de la camioneta, 15 pueblos, yo estaba feliz, una zona muy de campo. Una zona rural de eso, digo. Una zona rural y montaña encima, entonces para mí era el cielo. No sé, digamos, de a caballo a visitar puestos, ¿entendés? Cosas que son, para mí siempre me gustaron mucho y bueno. De ahí la compañía después me manda a Resistencia, como pertenezco a la Compañía de Jesús, que es una congregación religiosa. Las congregaciones religiosas tienen la particularidad de que vos entras a la congregación a donde la congregación te mande en el mundo. La Compañía de Jesús es una congregación grande, entonces en general a nadie mandan así que... En un lugar exótico. No, y por capricho del superior, no. En general, cuando hay envíos, por ejemplo, tengo un compañero mío que está en Japón, él empezó, claro, el superior volvió de Roma, se había encontrado con el superior de Japón, le dijo, mira, te mando gente, volvió y dijo, le ofrecí gente al superior de Japón, ¿quién se ofrece? Le ofrecieron 15, de esos 15 fueron 5, bueno, quedan 3, 2 salieron. Y tienen también, o sea, responden también al obispo de la jurisdicción. A nivel pastoral, yo soy párroco, ¿no? Entonces, al ser párroco, yo dependo del obispo en lo que yo hago acá en Tacuarembó. Sí. Pero mi congregación me puede sacar de acá y llevar a otro lado y el obispo no puede hacer nada. Ahí va. ¿Son como dos misiones al mismo tiempo o la misión es la misma? No, la misión es la misma. O la misión me la da la compañía, en este caso el nombre del párroco. Sí. Si yo doy clase en el Colegio San Javier, por ejemplo, eso ya pertenece a la congregación y por supuesto es un colegio católico que también responde al obispo. Ahí vas al mismo tiempo. Claro, el obispo es el responsable por zonas, digamos, como el mundo está dividido en países. Y la congregación es mundial. La congregación es mundial, pero también tiene sus provincias, en este caso nosotros. Entonces yo estuve en Argentina y en La Rioja, después estuve en Resistencia Chaco, seguí la relación con La Rioja porque íbamos a misionar con jóvenes, porque empezó un trabajo de jóvenes muy lindo allá en La Rioja, porque me encontré en La Rioja con una situación muy especial. Los jóvenes no soportaban a los adultos y los adultos no soportaban a los jóvenes. Eso nunca pasó en la historia. Eso no pasa en ningún lado, entonces, y más, imagínate, en pueblos chicos, donde, la juventud empezaba a como ser mucho más virulenta. Y estuvo muy lindo en realidad porque estamos hablando, perdona que te interrumpa, de año 90, 95, no, yo me ordeno en el 95, esto es 97, 98, 99. Qué momento. Claro, tal cual. Y fue muy lindo, ¿por qué? Porque los jóvenes salir a casas de otros abuelos o de otros padres, con un mensaje de fe y demás, toda la historia, y hacíamos juegos con niños y demás. Claro, la relación era distinta con la abuela de otra casa o de otro pueblo. Entonces les cambió la mirada de los jóvenes de los adultos y de los adultos sobre los jóvenes. Al ponerlos a trabajar, si entendí bien, a los jóvenes y a los adultos con jóvenes y adultos de distintos lugares. Exactamente. Y aparte en pueblos chiquititos que, viste,
Pueblo Chico Infierno Grande, entonces nada. Pero estuvo muy lindo y entonces a partir de ahí se generó un grupo que ya al mandarme al Chaco seguí yendo, otro cura iba con jóvenes de Mendoza que también eran de otra realidad social, eran más universitarios, eran gente de otro quizá nivel social también, entonces se armó ahí una mixtura muy interesante con los que yo iba del Chaco también, porque era variada. Entonces esa mezcla de jóvenes de un lado y del otro fue muy linda y eso lo hicimos 18 años. Así que también geográfica. También geográfica. Combinaron lo generacional. Claro, y lo geográfico, tal cual. Y entonces, bueno, seguimos haciendo eso hasta, bueno, eso muchos años, ¿no? Pero yo estuve después 8 años en el Chaco, 6 meses medio de descanso en Córdoba, porque estaba muy cansado y sí, fue un tiempo de descanso, dormí un mes casi. Y después de ahí me mandaron a Mendoza, justamente el lugar de donde iban jóvenes con el otro cura. Entonces yo ya los conocía, jóvenes universitarios, la mayoría, y ahí me dediqué a dar retiros espirituales, sobre todo los jesuitas damos ejercicios espirituales, se llaman, que son la experiencia de San Ignacio, que es todo un proceso es un trabajo, ¿no? Es todo un trabajo interior, claro, espiritual, de conocimiento personal, por supuesto, de relación con Jesús, a través de los evangelios, y de conversión, podríamos decir. Y de pescar los criterios profundos de Jesús y asumirlos como propios, digamos, sería por ahí la cosa, ¿no? Eso, como tenemos una casa ahí en Mendoza, un lugar bellísimo, la cordillera al fondo, viñas alrededor, bueno, 8 años estuve ahí. Ahí empecé a trabajar porque algunos jóvenes, y lo uno esto con lo que va a venir con el buen samaritano, algunos jóvenes hicieron retiro y demás, iban a misa y después de la misa el domingo decían, no puede ser que salimos de misa, vamos a tomar una cerveza y no hacemos nada. Y empezaron a recorrer gente en situación de calle. En Mendoza en ese tiempo habíamos más o menos, por lo menos 100 personas durmiendo en el centro de la ciudad en situación de calle. Y en invierno en Mendoza es muy frío, muy duro. Me dijiste montaña. Claro, montaña y demás. Murió un hombre un invierno en la plaza central, que es una plaza muy grande, preciosa. Bueno, los chicos terminaron haciendo hasta una fundación, la fundación sigue, los jóvenes se fueron cambiando, digamos, los que estaban en ese tiempo ahora tienen su trabajo, sus familias y demás, son gente de 40 años más o menos. Y gracias a Dios eso siguió, pero a mí me marcó mucho porque bueno, yo salía con ellos los domingos y la relación con la persona en situación de calle era muy variada, algunas personas por alcohol, había un personaje que había sido arriero del campo y él era como que vivía todavía siendo arriero, ¿no? Con la misma mentalidad. Con la misma mentalidad, él tenía, por supuesto, tenía un cierto delirio en su cabecita y él decía que le habían mandado cuidar esa casa que estaba ahí, entonces, pero él lo vivía con naturalidad. Su tarea del campo ahí. Otros no, otros realmente problemas de familia, entonces se ayudaba a cada persona, se les llevaba la comida, que era la excusa para entablar el vínculo y desde ahí, bueno, la necesidad de un documento, que vaya al hospital, que algunos internados, algunos con problemas, bueno, lo que sea, que se fuera dando. Pero era siempre en la calle, ¿no? Y de ahí me mandan para acá. El provincial de ese momento, un uruguayo, Alejandro Tilbe, me manda para acá a ser cura párroco acá en Tacuarembó. Eso fue en el 2015. Y bueno, llegué a esta parroquia y esta comunidad del San Javier, del Colegio San Javier. Los jesuitas estamos en el colegio de aquí. También aquí hay Fe y Alegría, que es apoyo escolar. Y bueno, empecé, primero reemplacé a Alfonso Ortega, un jesuita español grande, con su modo muy especial, era bien español el hombre. ¿Cómo se llamaba, perdón? Alfonso Ortega, que murió hace poco. Fue el que yo vi en el día de la despedida, a la misa que lo despedían de acá. Wow, claro, mira, qué bárbaro, impresionante. Que vos dijiste que si comía en el lugar de retiro lo mismo que comía acá. Sí, sí. Lo sigo como desbalancear económicamente. Sí, comía muy bien. Y vine a misas con él también. Alfonso era bien españolísimo, 40 años de Uruguay. Un hombre, fue muy linda la sucesión de él porque yo le dije a él que quería que esté a gusto. ¿Viste? En los curas a veces pasa la realidad más difícil de
de que llega uno y bueno, yo hago lo que a mí me parece y Claro, cada uno tiene su estilo. tiene su estilo, pero lamentablemente si lo vivís bien se puede generar algo muy lindo. Yo he vivido comunidades muy lindas, comunidades más difíciles, depende de las personas. Y con Alfonso y los que estaban acá en ese momento, Mosca, Santiago, varios que había acá, fue una linda comunidad. Había mucha fraternidad, mucha comprensión. Yo también la pasé mal en su momento por el desgarro que fue venir para este lado, no me fue fácil. Quizás fue el destino que más me costó, no por acá, sino porque en Mendoza yo había echado, del lugar donde había echado mucha raíz ahí. Yo soy de echar raíces y eso me da un poquito de miedo ahora cuando te toque otro lado. Claro, si me llega a tocar. Porque puede pasar, aparte, si pasa, yo me dispuse a eso, o sea, no es algo que yo sepa que no puede llegar a suceder. Y nosotros tenemos voto de obediencia, ¿no? O sea, obediencia, castidad y pobreza. Entonces, nada, yo no tengo propiedades, no puedo tener propiedades mías, un auto, una casa, no puedo. Castidad es uno no forma familia y obediencia, obedecer al superior. Entonces, nada, es algo que puede suceder. Esa fue difícil y ellos me contuvieron mucho, muy bien. Y con Alfonso fue lindo porque él me decía un día, me dice, me respetas demasiado. Tú haz, yo veré cómo hago. Entonces, el español era bárbaro porque si yo lo dejaba, él hacía su modo. Pero también al no ser el último responsable, lo ayudó mucho a él a liberarse, digamos. Se distendió un poquito. Se sacó el mejor corazón de él, digamos. Y eso fue muy lindo verlo porque, nada, el día del velorio, que justamente murió en Montevideo, pues trajimos el cuerpo para acá. ¿Cuándo murió? Murió el año pasado, a fin de año. Entonces fue muy lindo porque... Poco después de que se fue, entonces. Perdón, este año, no, estoy sí. diciendo. El año pasado en noviembre lo llevamos, en diciembre lo llevamos a Montevideo. Y este año, ahora se hizo un mes el 6, así que muy poco. Se hace un mes y algo. Ahí lo trajimos el cuerpo, ¿no? Y para la gente, sobre todo mucha gente grande que lo conocía mucho, fue muy, muy consolador porque, bueno, fue un modo de despedirlo, ¿no? Claro. Y para nosotros también, porque son etapas, viste, de las comunidades que, nada, es como cerrar un ciclo bien cerrado, ¿no? Claro. Así que, bueno, y acá en Tacuarembó, ya llevo 10 años. El trabajo en general todos estos años ha sido en la parroquia, en las comunidades, en las capillas, temas espirituales fundamentales, de fe. Y sí me encontré con una realidad que cada día se fue como se me fue a mí imponiendo internamente más fuerte, que es el tema de la droga. ¿Por qué? Porque aquí en el barrio Montevideo, el barrio San Gabriel, son dos barrios que pertenecen a la parroquia. Sobre todo lo veo más acá, que estoy más tiempo, digamos. Pero hasta el día que lo mataron a Iron, hace 3 años, que era un muchacho de acá de la zona, y venía a pedir siempre un refuerzo, unos ojitos brillantes, ¿viste? Cuando ves un gurí. Yo recuerdo que publicaste algo en las redes muy sentido. Sí, tal cual. Porque lo conociste. Tal cual, él venía y él venía a pedir un refuerzo, él venía, si le dabas una moneda la transformaba en droga. Sí. Pero yo ya ahí fui aprendiendo con el tiempo, siempre le daba algo para comer, ahí está el caso de Nacho Vica, que es otro caso muy fuerte en la ciudad, que pobre Nacho realmente necesita una atención psiquiátrica y también atención del tema de droga, entonces es un caso muy difícil, pero sigue dando vuelta por la ciudad, digamos, ¿no? Bueno, y a Iron, él en vez de vender lo que tenía que vender, se lo fumó y bueno, aparecieron unos sicarios, lo mataron y punto. A partir de eso, que fue así como muy contundente, fui al velorio, el cubano es el papá que estuvo, me agradeció la presencia, la mamá era evangélica, así que había una pastora rezando, yo me quedé en el fondo, acompañé la ida hasta a la tumba ahí en el cementerio, hice presencia acompañando a la familia y bueno, el papá me agradeció la presencia en ese momento, yo no lo conocía. Pero bueno, claro, uno como cura, no es lamentablemente, o sí, no sé, pero te van conociendo la gente, entonces me agradeció la presencia. Y bueno, a partir de eso me planteé yo, algo tenemos que hacer, no podemos no hacer nada. ¿Esto fue en 2000? Estamos en 2025, hace 3 años. 2021, 2025, 24, 22, 23... Por el 22, supongo, 22. Tiene que ser el 22.
Sí. La muerte de Iron, yo no me acuerdo bien. ¿Por qué? Porque yo ahí a partir de eso hablé con jesuitas, le pregunté a mi superior en primer lugar, y me dijo, bueno, si te parece, dale para adelante. Hablé con otro jesuita que viene trabajando este tema hace muchísimos años, desde que se ordenó de cura, es un poco más grande que yo, se dedicó al tema, él hizo su justamente su licenciatura en espiritualidad y psicología, la relación de la espiritualidad y la psicología. Fernando Cervera, es un hombre muy formado intelectualmente y espiritualmente muy profundo también. Él conocía, en Argentina viene hace rato, sobre todo los curas villeros, viste que en Buenos Aires hay mucha villa, y entonces los curas que el Papa Francisco les dio mucha fuerza, digamos, o los apoyó mucho, generaron varios lugares de rehabilitación de drogas. Bien. Entonces era gente que tenía experiencia, porque para entrar en esto no se puede entrar así nomás. Claro. Entonces hablé con él me conectó con Charlie Olivero, que es un cura del clero de Buenos Aires, y Charlie me vinieron a visitar, vino él, Charlie Olivero, vino otro cura, un jesuita que estaba en Solano en ese momento, que Solano es una zona de Buenos Aires, medio del sur, que es son barriadas muy pobres, y después vino un médico de Gualeguaychú y vino el padre Petelín, que es un cura de Concordia. Concordia tiene una población muy grande y muy pobre también, y este Petelín es un personaje increíble porque, bueno, ahora lo han cambiado de parroquia, me han contado, pero tienen ahí muy bien armado todo un proceso de rehabilitación, porque la diócesis tiene un campo, entonces dentro de ese campo tiene casas, entonces cada casa hay una etapa del proceso de... Cada casa es una etapa. Una etapa, ¿no? La primera es la de la disciplina y desintoxicación, entonces trabajan ese tema sobre todo. La segunda casa es cuidan chanchos, entonces ahí tienen que comer, claro. Entonces hicieron chanchada, cuidan chanchos. Pero mientras cuidan chanchos empiezan a hablar. Y ahí el que conduce esa etapa empieza a hacer que larguen. ¿Qué te pasó en la vida? ¿Qué sufriste? Empezar a decir las cosas. El decir las cosas eso es muy importante, ¿no? Yo siempre recuerdo una gran amiga que me decía tenés que nombrar las cosas. Si las nombrás, les pones nombre a tu situación, sentimientos, realidades. Cuando uno nombra, fíjate que hasta bíblicamente eso es genial, porque cuando uno le pone nombre es cuando uno lo puede empezar a trabajar, sencillamente, porque si no, no lo conoce. Hasta ese momento no lo ha podido identificar. Entonces, eso es esa segunda etapa era eso. La tercera etapa era más profunda todavía, ya mucho más encerrados en ellos para hacerlo, como llegar el por qué la droga, mucho más profundo. Y después la otra etapa que seguía, empezar a la realidad social, volver a la familia, de a poco, depende de familias y familias, hay familias que se puede volver, otras no. Y después la parte laboral también, ¿no? Ir a trabajar y volver a la casa, así que es largo, ¿no? El proceso en sí. De varias etapas y un tiempo, ¿no? Y no, yo diría casi 2 años. Para hacer un buen proceso. De rehabilitación. Por lo menos, sí, por lo menos. No es fijo. Y en general no nos va bien porque se van antes. Se van verdes, se la creen, ya estoy bien, me siento bien. Y vuelven al entorno. Y si vuelven al entorno es un peligro, ¿no? Algunos que se han ido verdes, hoy los veo bien, los veo en Tacuarembó y los veo bien, gracias a Dios. En general porque hay una contención, por ejemplo, la mujer. La mujer juega un papel muy importante ahí, tanto en positivo como en negativo. Claro, puede ordenar la vida como... Claro, lo puede contener y lo ubica y él se deja ubicar, porque cuando empezó la droga en realidad la mandaba a pasear, cosas por el estilo, pero ahora no, cuando ya tocó fondo se da cuenta que él la está ayudando. Pero la mujer en el proceso a veces juega un papel al revés, se lo lleva antes de tiempo, no por mala, sino si ya estás bien, venite. Claro. Entonces ella no se da cuenta, generalmente la familia del adicto se deja manipular. Entonces, después que me vinieron a visitar estos curas, y ya vino Alicia, una monjita, una chaqueña que es espectacular, hace poco estuvo acá. Una preguntita, ¿cómo se llama este lugar de Concordia? Este lugar de el lugar el nombre no lo tengo. Porque me pareció sumamente interesante eso por etapas y con casas para cada Claro, no, aparte como encima tienen un campo de 100 hectáreas,
nada, están separados, lejos de un poco de la ciudad, Claro. ¿viste? Se necesita un Tienen cierto todo. aislamiento. Nosotros tenemos, gracias a Dios, Sí. acá, se da dentro de la parroquia eso, Sí. el aislamiento. Y contame, me estabas hablando de una monja cuando Bueno, ella es la que viene también ella, y vienen por primera vez Gustavo, que es el que está ahora, el encargado que en este momento está, que es un muchacho, tiene 54 años, ¿no? 55, 54, él fue pesado, él estuvo en tema de droga en Argentina muy pesado. Conoció muchísimas de las cárceles, en delitos graves, perdió una pierna por 7 balazos, Wow. no fue... No la pasó bien. No fue moco de pavo, y él fue... Y por su hijo, la mujer le manda al hijo de vuelta, y con él se cansó del hijo la mujer, o ex mujer, y el hijo un día le dice, basta papá, ya estoy cansado de esto, se drogaban juntos, y el hijo se interna justamente en uno de esos lugares de las villas de Buenos Aires, en Villa Palito creo, allá en la zona de San Justo, y él lo va a ver al hijo, él lo quería al hijo, y lo quiere por supuesto, y el cura le dice, usted acá no entra. Usted no entra porque su hijo está haciendo un buen proceso y se lo ve a usted, se viene abajo. Él en ese momento, pelo largo, sucio. Si vos mirás el DNI argentino, te querés, salís corriendo para el otro lado. Es increíble. Y fue el primero que le dice no. A este nene que manejaba una boca. Era pesado. Era pesado. Y este cura le dice, usted acá no entra. Y él se dejó frenar, porque su hijo está haciendo, claro, la razón era fuerte. Claro. Su hijo está haciendo un buen proceso, así que si lo ve usted, se viene abajo. Entonces, Como padre luego. claro, entonces como padre él dijo, pero si yo lo quiero a mi hijo, y mi hijo me dice que me odia, y yo odio a mi madre y no sé por qué la odio. Entonces él empezó a hacer él un proceso, y él decide internarse. Wow. Entonces, y ahí lo agarró otro muchacho que también vino a ayudarnos un tiempo, Mariano, mucho más joven que él, tendrá ahora unos 30 y algo, está casado, su familia, que fue el que lo guió en la rehabilitación. Y él cuenta que la rehabilitación de él fue mucho más dura de lo que es acá con los muchachos, o sea, porque a él lo dejaban solo, quédate solo y pensá en tu vida, hace tu proceso, querés hablar algo, querés insultar, querés largar. Pero lo dejaban como conviviendo consigo mismo y en su angustia y que empiece a largar. Cuando nos contó Mariano de la historia con él era impresionante, porque Mariano es un tipo de muy buen humor. Gustavo también lo tiene un humor negro increíble, porque le falta una pierna, así que imagínate, Tiene que hacer chistes. él se ríe de sí mismo sin ningún problema. Y se ríe también de su historia en el hospital cuando lo operaron, porque le trataban de salvar la pierna, tuvo 2 años internado. Y le iban intentando salvar la pierna, pero la pierna se le iba gangrenando. Entonces al final se la cortaron a la altura sí, casi en la ingle, digamos, ¿no? Y él cuenta que lo hicieron desaparecer del hospital y nada. Y que a la casa le cayó la policía toda, por supuesto. Ahí nomás lo conocía todo el mundo. Así Claro. que lo tenían controlado ahí. Y después se pasó varios años sin la pierna, en los trenes. Él tenía sus códigos, él viste en Argentina los trenes suburbanos, donde la gente va a trabajar todos los días, todo el tiempo hay vendedores de cosas, todo el tiempo. Él dice, yo iba siempre iba último. Dejaba pasar a los que vendían encendedores, vendían golosinas, yo iba último, pero yo era el que más juntaba, Claro. con las piernas, nada. Claro. Entonces sí, eso iba a la droga, todo iba a la droga. Porque él continuaba Claro, hasta que le pasa esto y bueno, y hace su proceso. gracias a lo que ve en el hijo. Claro, lo que le pasa al hijo, la decisión del hijo, lo confronta a él y él se deja confrontar y empieza el proceso. Hace 5 años o 6 ya lleva así limpio, no es tanto tiempo, fíjate, ¿no? Y él viene con Mauro, otro muchacho joven, que estuvo aquí, pero ya después ya no volvió. Y Omar, que también ahora se van turnando entre Omar y Gustavo. Este dato que te voy a dar es muy importante. Ellos manejan la realidad de la droga, digamos, desde dentro. Esto es muy importante como guía de los demás. Porque cuando él confronta a los muchachos, claro, los demás no tienen más que callarse, porque claro, él la pasó y él juega con la confrontación de la transparencia y con la crueldad de la situación, digamos, ¿no? Porque
Cuando él llegó me dijo, mirá que nosotros, los adictos, somos mentirosos, manipuladores y mangueros. Así que hacete cargo, porque eso somos. O sea, él lo dice como que él es así, ¿entendés? Entonces, él por dejar de drogarse no deja de manipular. Se le pasó a formar parte de la personalidad. Exactamente. Entonces, él tiene que estar atentísimo consigo mismo. Conmigo es transparente, total. Ayer hicimos el cumpleaños de Richard, que es un muchacho acá del barrio, que es muy humilde y al mismo tiempo, nada, es un referente. Él no quiere que los gurises del barrio se droguen, los trae a jugar a la pelota y nosotros hacemos todo lo posible para que estén acá. ¿Por qué? Porque si los chicos están acá jugando a la pelota, no están en el barrio con realidades sociales muy difíciles. Entonces, es como prevención, ¿no? Y él se pone al hombro eso y los muchachos también, ¿no? Pues sabemos todos que es prevención porque se conocen encima, ¿no? Entonces, manejamos dos cosas, digamos, como decíamos antes, lo espiritual y lo psicológico. En algunos casos, algunos chicos necesitan atención psicológica o psiquiátrica, van a Ciudadela a ver al psicólogo o al psiquiatra. No manejamos nosotros medicación porque no tenemos profesional, pero sí los mandamos a los lugares que Tacuarembó tiene para esa atención. En general, no reemplazamos la ansiedad de la droga con nada. O sea, la abstinencia se la tiene que bancar, porque lo que hay que fortalecer es justamente la voluntad. Entonces, ahí es muy importante la compañía de los demás, el aguante que se hacen. Ese aguante no es nada sencillo porque hay momentos que la casa está muy tranquila, otros momentos se arma medio como cárcel, digamos, ¿no? O sea, porque ellos tienen la desconfianza metida adentro, el otro es un enemigo de por sí. En la calle las cosas son así, o sea, pueden venir dos muchachos a pedirme algo para droga como muy amiguitos, pero si yo le doy un sándwich a uno, lo agarra ese y se va y no le convida al otro, ¿eh? Es impresionante. ¿Por qué? Porque la realidad de subsistencia es tan extrema que solo se piensa en sí mismo. Se piensa solo en sí mismo y solo en el ahora. La droga hace eso, o sea, te hace olvidar, no sentir y solo vos, digamos, ¿no? Entonces, claro, pero al mismo tiempo te va destruyendo, no te bañás, te vas viendo cada vez peor, casi no te das cuenta, y te menospreciás, el desprecio de sí mismo que tienen es muy bravo. Algunos han vivido cosas durísimas, abandonos a los 5 años, abusos, no sé. Hay situaciones muy pesadas. Entonces, todo eso hay que elaborarlo. Entonces se elabora, por un lado, hacen lo que se llaman la historia de vida, empiezan a escribir su vida, y al escribir la vida, que va muy lento eso, empiezan a saltar cosas. Y en la medida en que van estando limpios, empiezan a sentir. Al sentir, tienen tristeza, tienen ganas de rajar, tienen bronca, puede aparecer el odio, la venganza, desprecio de sí mismos, vergüenza, y esas cosas hay que empezar a ponerles nombres justamente, charlarlas con Gustavo, conmigo, entre ellos mismos, y es un proceso que en cada uno es muy, muy único, digamos, ¿no? por el perfil de cada uno de los muchachos, digamos, ¿no? Entonces a veces recaen, se van, a veces los dejamos volver, depende de cómo se hayan ido. Si no se van con violencia, los dejamos volver un par de veces o depende en qué caso. Si se van con violencia, no. Alguno lo tuvo que echar. Porque ya no lo pueden manejar. Y porque son principios de la casa. O sea, si vos dejás que te pase por encima. Y yo, por ejemplo, a uno lo tuve que echar. Porque empezó. Un principio de autoridad. De autoridad, tal cual. Bien. Porque si no tenés autoridad, no tenés nada. O sea, uno empezó a decir que la comida de las volquetas era mejor que la de acá, que el otro, y ya venía mandándose varias manipulaciones de los demás, y también como acá viven en la parroquia, vienen a misa todos los días, hay relación con la gente. También tenemos una cocina, hay 2 señoras que juegan un papel muy importante, que son las que guían la cocina, y ellas juegan el papel como de madre o madraza, que de fondo la relación con la mujer también es muy importante, por ellos, por su madre o por sus parejas. Indirectamente, ellas no es que juegan a madre ni a pareja, no. Ellas juegan. De hecho, exactamente. Entonces, eso es importante. Hablame un poco más de la disciplina. Hay una frase que a mí de una canción que dice: disciplina es libertad. Totalmente. Porque la disciplina bien entendida,
es el dominio de las propias pasiones. Y es el gran drama, fíjate que la sociedad que vivimos hoy, que propone una libertad donde no hay disciplina, es de locos, porque terminó en una anarquía, o sea, porque si yo quiero una cosa y vos querés la contraria, ¿quién va a ganar? El más fuerte, clarísimamente. Entonces, la disciplina que yo aplico sobre mí, yo siempre lo pienso en los niños, y hoy lo predico mucho en los bautismos y demás, diciéndole a los padres, tengan en cuenta que las actitudes fundantes entre los 0 y los 5 años quedan grabadas para siempre, o sea, entonces un niño te va a manipular de chiquito. ¿Por qué? Porque es natural que él cree que es el centro del mundo. Entonces vos tenés que ir mostrándole que no es el centro del mundo, que convive con otros. Entonces la disciplina es lo que vos le vas transmitiendo y les vas dando no solamente las razones, sino que van viendo ellos los resultados de poder vivir en armonía. Que es lo que te da a vos personalmente también, que me da a mí. O sea, si yo tengo una disciplina conmigo, a nivel de horarios, a nivel de actitudes, bañarse, de las más sencillas, digamos, ¿no? De disciplina, de actitudes. Si yo sé que, por ejemplo, tengo mal humor, ¿no? Yo me conozco y sé que puedo reaccionar mal, bueno, sé que hay ciertas cosas que no me puedo exponer. O si veo que se da, bueno, agarro para otro lado y... Porque hay cosas que uno de sí mismo no puede decidir que no estén. Esto es muy importante. El asumirse a sí mismo implica, en todo caso, reconducir algunas... ¿Qué pasa si uno sigue el mensaje hegemónico de la cultura actual, que es seguir tu deseo? Seguir tu deseo. Y nada, tu deseo va a ser tirano tuyo. Así de simple. Y te vas a terminar volviendo en un egoísta de tu deseo. Los antiguos hablaban de las tres pasiones, las tres potencias humanas: inteligencia, voluntad, que es el deseo, el campo del deseo, y el sentimiento. Esas tres potencias actúan todo el tiempo, están actuando en nosotros. La inteligencia comprende, distingue, analiza, y se supone que si tiene cierta lógica, justamente al analizar las situaciones para sí mismo, para otros, se supone que va a ir, si tiene una sindéresis, se dice, sindéresis es el proceso de razonamiento, si hay una lógica, va a llevar justamente a, humanamente, esto es humano, humanamente va a llevar a una conclusión que sea vida, porque el ser humano está diseñado para la vida, como cualquier ser vivo. Entonces, el querer, en primer lugar, el querer, justamente la pasión, quiero esto, el querer busca satisfacerse, que también es primitivísimo, como cualquier animal. Tiene hambre, busca comer. Sí. Tengo excitación sexual, busco satisfacerla. Me gusta algo, lo quiero. Como hoy la cultura es eso, tenés derecho, todos tenés derecho, te la venden así encima. Sí. Vos tenés derecho a tener, sí, si tenés con qué pagar primero. Viste que te dicen, sos familia de no sé qué empresa de teléfono. Sos familia si pagaste, entonces no sos familia. O sea, la familia, yo no elegí mi familia no le pagué para ser parte de mi familia. Entonces, la familia de clearing. Claro, también lo pagué tal cual. Entonces, el querer tiene que estar en armonía con el entender y con el amar, con el sentimiento. Porque el sentimiento, fíjate que a nivel familia se va dando, si hay una armonía familiar, vas viendo cómo tus mayores te van enseñando justamente a amar, viendo cómo ellos se aman en primer lugar. No solamente referido a uno, sino entre ellos. Es muy importante porque también eso hoy está un poco desenfocado. Y yo les incito también a los padres en bautismo diciéndole, el mejor regalo que le pueden dar a un niño es el amor de la pareja, no mamá al niño. Porque si no, claro, es una posesión dual. Donde y el papá, ¿qué papel juega? Yo vine gracias a papá y a mamá, no vine solo por mamá. Entonces el amor tiene lo de poseer y entregar. Entonces eso también se enseña. Como también se enseña el rechazo, digamos, ¿no? Que es exactamente lo contrario. Entonces el mundo del sentimiento es muy importante porque también tiene que ser guiado por el entendimiento. La razón tiene que ser lo que prevalezca. ¿O es un equilibrio? Es un equilibrio, claro, porque la razón, si razona mal, es un problema. Porque justamente uno... En un estado de adicción, por ejemplo, razona mal. El razonamiento es malo. El razonamiento es malo, o sea,
Me odio a mí mismo, me ha pasado con varios de los muchachos, entonces me drogo para dejar de drogarme. Fíjate que el razonamiento en sí mismo, en puro, parecería lógico. Me odio, me drogo para... Pero después de drogarte sí te va a pasar, Claro. el efecto, y va a ser peor. Claro. Entonces cada vez vas a ir, es como el borracho, pasa lo mismo, se va a ir más para abajo. Sí. Entonces, no, empecé a quererte. No, pero no tengo razones para quererme, no me quisieron, me abandonaron. Ahí entra quizá para mí lo religioso es fundamental, porque yo descubrí esto, yo soy el quinto de una familia de 6 hijos, ¿no? Mi hermano, el que está arriba mío en sentido de mayor, tiene una discapacidad muy grande. Cuando yo nací, justamente, estas cosas que te estoy diciendo, de verlas en papá, mamá, en mis hermanos, mi hermano, que era el centro de la familia, ¿por qué? Porque tenía una discapacidad muy grande. Que poner recursos Entonces, para claro, sostenerlo. había que cuidarlo, se hacía encima, no entendía, te rompía los juguetes, te rompía las cosas de la escuela, y había que entenderlo siempre, y había que encima cuidarlo y tratarlo de modo especial, quererlo de modo especial, aunque él te moleste, te era insoportable, ¿entendés? Entonces, claro, eso me enseñó ya desde chiquitísimo lo que significaba el amor totalmente gratuito, aunque el otro te dañara. Porque el otro lo entendía en este caso, ¿no? Si entiendes otro tema complicadísimo, que justamente a nivel cristiano entendemos que Dios se hace hombre justamente para sanar, aunque entendemos el daño, podemos pedir perdón. Podemos justamente revertir la situación. Que es, fíjate que de fondo en los muchachos de la droga, en su rehabilitación hay un proceso de perdón que es muy importante. Que es muy importante. Y por eso ahí la trascendencia, o sea, yo cuando entendí que Dios había querido mi vida más que mamá y papá, como había querido la vida de Él también, y la vida para la felicidad, porque éramos felices en muchas cosas, jugábamos, la pasábamos bien, había cosas que eran preciosas, entonces no era todo un drama, había un drama en concreto, pero no era todo un drama, en la medida que nosotros lo vivíamos sanamente y entendíamos, Había también felicidad. había mucha felicidad, porque a él lo tratábamos como uno más y lo llevábamos hasta el cine para ver cómo se portaba y iba a donde íbamos. De lo que vos decís, la felicidad no se desprende de hacer lo que uno quiere, del placer simplemente. No, la felicidad es una combinación mucho más compleja y te diría mucho más profunda también, porque la felicidad puede compartir con el dolor. Yo puedo estar enfermo, a mí me ha pasado estar enfermo, tuve un cáncer hace muchos años y por eso no dejé de estar feliz. O sea, Eso yo te quería preguntar, porque me estabas hablando del perdón, del papel del perdón y del cómo se perdona y cuándo se perdona, ¿no? Y del papel del sufrimiento en relación con estos chicos. Por ejemplo, digo, en realidad para todos, ¿verdad? Pero Sí. en relación con estos chicos en rehabilitación. es muy importante la valoración personal primero, ¿no? Porque para poder perdonar quiere decir ir más allá del don, ¿no? Perdonare, la palabra como tal. O sea, perdonar es una decisión. ¿Cómo ir más allá del don? Claro, en el don yo te doy algo, ¿no? Sí. Te regalo los anteojos, yo Sí. te doy algo. Sí. En el perdón no, yo te digo, te quiero a pesar de que me dañaste. Te sigo queriendo. Puedo estar herido, y te puedo tener hasta bronca, pero te quiero y te perdono. Entonces, fíjate que en muchos procesos de perdón, que la gente se acusa de ser rencorosa, no es rencorosa. Le duele lo que le hicieron. Y vuelve a aparecer el dolor, sobre todo cuando hay ofensas graves, ¿no? Sí. En ellos es muy fuerte porque la ofensa se la hicieron ellos mismos, a más allá de la ofensa que le hicieron a ellos, por no respetar su dignidad, por haberlo abandonado, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces empieza un proceso de justamente historia de vida para poder perdonar a ciertos personajes que han habido Y así mismo. y perdonarse a ellos mismos y dejarse perdonar. Y en eso lo religioso para mí es muy importante. Porque si Dios me perdona, ¿quién soy yo para no perdonarme? Eso me pasa mucho confesando a la gente. Doña, Dios lo perdonó, ya está. No, pero yo no puedo haber hecho eso, que el otro. Junto con un aborto. Claro. Que a veces pasa y porque era niña, porque no sé... Dios te perdona, ya está, no te tortures más. Entonces eso es muy, muy importante a nivel religioso. Digamos, en el fondo, para mí el tema de la fe es como el sostén más fuerte que es encuentro, que nos trasciende. Porque si nosotros nos manejamos solamente en nuestro mundo nuestro, que nosotros generamos, podemos decir todas estas cosas, pero para mí hay algo más antes y algo después. Que es de dónde vengo a dónde voy. Yo no elegí nacer y no voy a elegir morir. Entonces, esas dos cosas me contienen también, no me la creo.
que es lo que le pasa al hombre, o sea, se la creen. Hay varios personajes en este mundo, y ha habido en la historia, se la creen, mandan a otro, lo tratan de esclavo, de soldadito, de lo que sea, y deciden sobre otros como si fueran. Y el sufrimiento... Y el sufrimiento ¿Cómo se ayuda a integrar el sufrimiento? ¿Sufrimiento? A darle sentido. Oh. Dentro de... Se podría hacer todo un tratado sobre eso, pero... Capaz que aplicado a esto... Primera cosa, el sufrimiento es parte de la vida. Sí. Esa es una de las primeras cosas fundamentales. Viste que la mentalidad del niño, en algunas cosas ellos han quedado trabados en la niñez. El niño el sufrimiento desaparece. Tengo hambre, llora, teta, se acabó el sufrimiento. Ya pasó a la felicidad porque ya tiene lo que quiere. Cuando ya crecemos más, vemos que hay otros sufrimientos. No me dan bolilla, me hacen bullying, perdí, me salió mal algo y me hace sufrir porque estuve jugando con algo y no me salió bien. Lloro porque no me sale, me va mal en la escuela, yo qué sé, me peleo con otro por la pelota, lo que sea. Entonces, el sufrimiento hay que encararlo. Es lo que yo dije cuando murió Alfonso Ortega, el padre que yo te contaba antes. La muerte se encara y el sufrimiento también se encara. No se puede esquivar. ¿Qué se hace con él? Se lo vive. O sea, si yo me doy cuenta que estoy triste o lloro por una situación mía, yo me acuerdo que de chico yo lloré mucho por mi hermano. ¿Por qué? Porque yo me enojaba y le pegaba. Y después me sentía culpable. Claro. Entonces sufría la situación. Entonces, ojo, mamá no me evitaba la penitencia, Claro. Porque eso era importante para que yo reconociera que había estado mal. Claro. Entonces, pero no terminaba ahí, o sea, ya pasó, listo, pedirle perdón a tu hermano, aunque mi hermano no entendiera, pedirle perdón y bueno, ahí el sufrimiento pasaba. Entonces, hay distintos tipos de sufrimiento. Uno es el sufrimiento de la culpa de la macana que yo hago, y otro es el sufrimiento que me viene por una enfermedad, por ejemplo, o una enfermedad en otro, o una situación difícil, laboral, lo que sea. El sufrimiento hay que ponerle nombre y hay que ver qué herramientas tiene uno para poder vivirlo. Y hay que dejar que el sufrimiento sea todo. Es parte, pero no es todo. Entonces, en ellos es muy importante esa combinación que van haciendo de ellos mismos con los demás. Por eso ellos se llaman familia. No son familia, pero se llaman familia. El buen samaritano dicen, te abraza. Así como estés, te abraza. No te bancás, te abraza. Entonces, claro, vos decís, bueno, si me bancan como soy, con mi mal humor, con mi dolor en este momento, yo tengo que animarme a vivirlo. Y es lo que en esta sociedad actual, con todo el tema, fíjate, los que implican los avances médicos o demás, anestesia, montones de cosas que son positivísimas, Por supuesto. pero cada día nos hacen más frágiles algunas. Claro. Porque los hombres, cuando antes quisieran la anestesia, se bancaban. San Ignacio, que se convierte, le queda mal la pierna, se la hace operar otra vez. O sea que es un sufrimiento terrible. O sea, esos hombres tenían una capacidad de sufrimiento que nosotros no tenemos. Claro. Que no tenemos por qué tenerla, estamos en otra época, es otra cosa. Pero sí hay que tenerlo en cuenta, ¿por qué? Porque a nivel espiritual, y en ese sentido a nivel, fíjate, de familia, de vidas, hay cosas que nos tenemos que sufrir unos a otros. Y nos tenemos que sufrir a nosotros mismos también. ¿Por qué Dios permite ese sufrimiento? ¿Permite o nos manda? Pregúntale a él. Ojalá pueda. Para mí lo más fuerte es la cruz. Yo creo en un Dios que no solamente nos creó, nos dio la vida, sino que se hizo hombre y sufrió nuestro sufrimiento, eso es la cruz, y venció a la muerte y a la venganza. Por eso en la cruz él dice, Padre, perdónanos, no saben lo que hacen, y resucita, vence a la muerte. Entonces no habla de afuera, habla de adentro. Por eso Jesús es muy importante, como el Mesías. Porque fíjate que en el Antiguo Testamento aparecen, Isaías es increíble, un personaje que vive antes, son varios Isaías, en realidad los personajes. Aparece un Isaías en realidad como texto bíblico, pero en realidad se sabe que son varios, son distintas épocas. Y uno de ellos habla de aquel que va a venir y va a cargar sobre sí nuestros dolores. Y el texto es muy fuerte. Y entonces nosotros creemos que Él
carga dolores inocentes y culpables. Y los culpables los perdonan si yo me arrepiento, por supuesto. Entonces, por eso la trascendencia es muy importante y también es algo que hoy día se pierde de vista porque estamos tan metidos en satisfacernos nosotros. El celular juega un papel muy fuerte, donde me satisface a mí, vi, me encantó, yo qué sé, y quizás me pasé una hora mirando nada, porque pasé de un vídeo a otro sin nada. Entonces, hay que frenar estas cosas para darle tiempo a las cosas más profundas del alma. Porque si no, cuando te pase algo fuerte, que te va a pasar, o sea, alguien se te va a morir, algún problema en tu familia va a haber, o sea, la vida está diseñada así, o sea, que Dios sea bueno y crea en bondad el universo y demás, no quiere decir que mi cuerpo sea perfecto, o sea, yo nací chueco y lo que sea, y uno puede tener, el cuerpo puede empezar a andar mal y me empieza a doler algo y tengo una enfermedad. O sea, ¿por qué? Porque es tan perfecto que a veces no anda. Claro. Cuando, lo último sobre el buen samaritano, cuando de algún modo, en alguna medida, y con el término que ustedes, o de la forma que ustedes lo piensan, lo sientan, se consideran Rehabilitados, satisfechos, claro, o que los chicos, o sea, dentro de la literatura sobre alcoholismo, por ejemplo, uno nunca deja de ser alcohólico. exactamente. Con los adictos sabemos, Bueno, tú mismo lo dijiste antes, sí. ¿no? Que siempre Sí. estos rasgos que yo anoté, manipulador, mentiroso, Sí. manguero, que te Sí. decía Gustavo. Gustavo. Pero ¿cuándo se considera que están rehabilitados o manejan la situación, pueden integrarse A mí me impresiona mucho socialmente? Omar, que viene de Buenos Aires, la primera vez que vino como conductor de la casa, ¿no? Cuando vino, es un hombre que nunca probó pasta base, sí heroína, cocaína y alcohol. Es un hombre muy reservado, un señor muy viste, callado, con una autoridad así. Es muy distinto a Gustavo, que es muy de hablar. Omar tiene otra relación con los muchachos, es increíble. Y cuando vino la primera vez me dijo, no voy a volver más. Volvió 5 veces, o 6, ya no sé cuántas veces ha venido. Y ahí me manda a veces unos videitos que está descansando, que está comiendo una torta, una milanesa con... Bueno, él estando acá, de Buenos Aires le dijeron que lo consideraban con el fin del proceso, que había terminado el proceso, que de fondo considerarlo rehabilitado, por decirlo de algún modo, ¿no? Entonces lo aplaudimos, nosotros tienen fases, ¿no? Ellos van pasando de fase a fase. Creo que es importante ese como recibirse, por decirlo de algún modo, que no quita que pueda volver a recaer, no quita, lo mismo que en un alcohólico. Si realmente está rehabilitado, sabe que tiene que estar atentísimo de sí mismo. Sabe eso, lo tiene integradísimo. Un resto de la vida en la que estás pendiente del control de tus pasiones, digamos. Y de esas especial. En primer lugar, no vuelven a tomar alcohol. No vuelven, el alcohol los lleva a la droga seguro. Entonces, no vuelven a probar alcohol, como un alcohólico. Y viven su vida sin ningún problema. O sea... pero ese punto es como, fíjate que a nivel médico, un diabético, nada, depende del grado que tenga, sabe que si abusa, en casa tenemos a José María que tiene diabetes, sabe que si se excede se tiene que tomar una pastillita más. Claro. Y sabe que no lo puede hacer todos los días. Entonces él tiene una disciplina personal donde, nada, en casa ya se cocina sin azúcar y sin sal, punto, para todos, porque así lo ayudamos a él, porque también... Entonces, de fondo, sí, esa disciplina interior es la que hay que lograr, que la haya internalizado y vos vayas viendo en su comportamiento, en el tiempo. Por eso es muy importante el tiempo. El proceso no tiene un periodo exacto, pero necesitas 1 o 2 años, 1 año y medio, para corroborar. Y aparte vas tanteando, por ejemplo, con uno de los muchachos de esta hora que está en la fase 4, vamos a empezar a probar, dice, me está acompañando, Gustavo dice, a mí a dirigir la casa, vamos probando sus salidas, va a trabajar y vuelve, cómo se sigue manteniendo en transparencia o no. El otro día salió y fue a un recital de algo, me manda la foto del recital y le digo, portate bien. Me dice, por supuesto. O sea,
no estaba pensando hacer más canas. O sea, Claro. yo se lo puse porque, Sí. como si fuera un padre insoportable, pero es un tipo grande, así que nada. Claro. Pero también al mismo tiempo es como que lo estoy cuidando, entonces a él le hace bien, porque Ujú. si él me comparte una foto de un recital que no tendría por qué, me lo comparte porque está disfrutando de algo Y quiere que vos le y digas quiere que algo. yo, claro, tal cual. Entonces, Tomás, para terminar, ¿que alguna otra cosa que quieras decir? Capaz que para la gente que escuche este audio, algo referido a, a la rehabilitación de las drogas y a cómo se supera ese tipo. O sea, ¿qué posibilidades hay? ¿Qué mensaje le puedes transmitir al que escuche este quizá episodio? parecería negativo lo que voy a empezar, pero la droga es la lepra de hoy día, es de las lepras más bravas, con el consumismo incluido, y no se le está dando la atención que se debiera a nivel público y a nivel sociedad, diría yo, ¿no? Es muy triste porque es sacar ganancia de la destrucción. Digo, lo mismo pasa con este mundo de locos, con las guerras, armas y Sí, sí. demás que contemplamos y lamentablemente el hombre es el único bicho que se daña a su propia especie. Eso a mí me asombra impresionantemente. O sea, las demás especies se cuidan entre ellas para seguir viviendo y seguir existiendo. El ser humano es increíble. Entonces, por un lado, sí constato que la realidad no se está tomando en serio las medidas a nivel social general, diría yo, ¿no? Eh, pero la rehabilitación es posible. Sí hay algo que es muy personal, que es el tocar fondo de la persona. A nivel familia es un dolor muy grande, muy grande. A veces por dolores así tan grandes, la familia se une. Yo no sé, yo pensando en el dolor de mi casa, de mi hermano, que no lo elegimos porque no fue esto, pero claro, nos dio algo muy especial a nivel familia. Y creo que hay algo muy lindo entre nosotros, hermanos, sobrinos, y creo que sobrinos nietos se va dando eso, por lo menos lo que veo hasta ahora, mucha armonía y esa transmisión. Pensamos muy distinto, ¿eh? Algunos son, Sí, sí, sí. yo soy religioso, hermanas mías no, más allá hasta de otros pensamientos políticos y demás, pero viste cuando se ve algo que vos decís esto es sano y eso es bueno. Entonces, el dolor de vivir una situación así a nivel familiar muchas veces une mucho a buscar los medios para poder ayudar. Esos medios sí son difíciles de ejercer, porque tiene que haber mayor atención, tendría que haber muchos más lugares como este, y no por hacerlo no lindo, ¿no? O sea, Sí, tendría que haber más lugares de rehabilitación. más lugares de rehabilitación con un proceso serio, digamos, ¿no? Los evangelistas, fíjate que nos han ganado hace años que vienen trabajando con esto, a su modo, pero vienen trabajando. Esto es muy importante. Sí. Y uno no puede no dejar de reconocerlo, porque cuando yo entré de cura ya existían los que pasaban vendiéndote la comidita, la facturita Sí, que sí. hacían. Ellos ya estaban ocupando el tema y yo han pasado 40 años desde que entré de cura. O sea, y hoy escucho cosas que no había escuchado en mi vida. Y mira que uno como cura escucha muchos dramas pesados en la vida de la gente. Entonces, yo diría, hay que ocuparse del tema, no se puede dejar para mañana, hay que ocuparse pensando en lo positivo. Yo no pienso tanto si el narco no es narco, un producto en la medida que se lo necesita y se demanda, se produce. Un producto cuando nadie no lo demanda, no se produce. O sea, fíjate en la guerra que le hizo el Uruguay al cigarrillo. Igual se fuma mucho, pero creo que se debe fumar muchísimo menos de lo que se fumaba antes. Yo fumé muchos años de mi vida, dejé de fumar porque el cuerpo me lo rechazó. Pero así ha habido otras cosas que si no hay demanda, el punto es todo lo que se puede hacer, educación, vínculos sanos de familia, todas esas cosas son prevención. Entonces es importantísimo trabajar en educación, familia, escuela, criterios de familia, cosas que a veces no se hablan tanto. Pero hay que ponerlas sobre la mesa, pues esas son prevenciones. Estaría buenísimo que ya no habláramos de prevención, sencillamente de que no hiciera falta. Si una sociedad necesita alienarse para sentirse bien, es mucho más lindo juntarte con tus amigos a comer un asado, o sea, no sé, o sea, de ahí te das contento, charlaste, quizá hiciste un picadito, lo que sea, jugaste al truco, no sé. Entonces, el ser humano tiene la capacidad de generar felicidad y no alienación. Y eso hay que trabajarlo, ¿no? Muy bien, Tomás, muchas gracias. No, por favor, a vos.